Vamos a ver hoy Segunda de Reyes, Crónicas, donde vamos a estar les voy a dar más o menos así un breve resumen antes de comenzar la clase, porque es larga, es muy larga en realidad, y es mucha historia y no quiero que se me duerman tanto. Vamos a ver el reinado de Salomón. ¿Viste? Ya estamos confundiendo los personajes. Vamos a ver a Salomón, cómo asciende al trono, su reinado, su prosperidad, una característica que se ve en Reyes capítulo 3, donde vemos la necesidad que él tiene de buscar de Dios para tomar el reino. Vamos a estudiar también algunos aspectos de algunos de los reyes después de la división del reino, recordando que ya algunos habrán escuchado que el reino de Israel se divide en dos naciones, Israel del norte y Judá, o Israel del sur. ¿Okay? Ustedes recuerdan cuando yo les decía esa diferencia de Jehová y Dios, ¿ok? Recuerdan que eso lo habíamos hablado en clases mucho atrás, lo hablamos en el primer módulo, que por qué sucedía esa traducción o esa escritura, o los copistas o los escribas utilizaban esos términos como Jehová o como Dios. Si era es el mismo personaje, ¿por qué hacía ese énfasis en esas dos palabras? Jehová o Dios, o también como se denomina Elohim, que es lo mismo que significa creador, Dios creador. Y sucede a partir de acá, después de la división del reino, ¿ok? Donde tanto el reino del norte como el reino del sur se identificaban con uno de los dos, que ya eso lo habíamos hablado, recuerden. Y a partir de acá es donde comienza más el énfasis en esto, ¿ok? Era una parte más bien de recordatorio en ese aspecto. Espero que esa parte no se les haya olvidado. Por aquí. Vamos a compartir la pantalla y vamos a comenzar. Ya va. Ya un momentico para buscar las diapositivas y ya comenzamos. Ok. Ok, se ve bien, ¿verdad? Sí. Ya un momentico. Ok. Bueno, vamos a orar rápidamente, muchachos, para que comencemos. Vamos a ver con el favor de Dios que nos pueda rendir el tiempo y que podamos entender toda esta clase de hoy, porque es un poquito larga y es pura, más que todo es pura historia. Por cierto, haciendo paréntesis, ¿vieron el video que yo les dejé de este pastor que hace un recorrido a través de toda la Biblia? No los veo, así que si pueden me digan sí, no, con el micrófono abierto.
Sí, sí, yo sí lo vi. Ok, ¿les gustó? Yo también lo vi. Ok. Me enredó un poquito, pero Sí, sí, súper lo vi, lo vi. interesante. Les enredó un poquito. Bueno, ahorita conversamos sobre eso entonces. Padre Santo, gracias a Dios por este día, gracias Señor por esta oportunidad que nos permite, Señor, estar hoy cada uno, mi Dios, sentados para poder escuchar esta clase, Dios. Sé tú tomando el control de todas las cosas, de los facilitadores, de los alumnos, abre nuestros oídos y ayúdanos a comprender, mi Dios, cada una de las cosas que hoy vas a compartirnos a través de esta clase, Señor. Seas tú tomando el control de todas las cosas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muchachos, tenemos entonces los primeros años de los reyes de Israel. Les comenté en la clase pasada que sucede lo mismo con el libro de Samuel y el libro de los reyes. Antiguamente era un solo rollo, todo. Hay algunos historiadores que lo denominan como simplemente Crónica de los Reyes o el libro de los reyes. Estaba comprendido desde Samuel hasta Reyes. Se divide sistemáticamente por lo extenso que son los libros, tanto Primera y Segunda de Samuel como Primera y Segunda de Reyes, al igual que el libro de Crónicas también. ¿Ok? Comienza a partir del segundo de la culminación de Segunda de Samuel, comienza el primer libro de Reyes. Se dice que desde Samuel hasta el libro de los Reyes hay un aproximado de 120 años. ¿Ok? Recordando, hay unos historiadores también que nos dicen que todo lo que es desde Samuel hasta el final de los Reyes hace una relación de alrededor de unos 400 años. ¿Ok? Todos esos periodos. Inclusive a partir del monte Sinaí hay 480 años, desde después que el Señor le dio el pacto en el monte Sinaí. ¿Ok? Vamos a estudiar entonces Primera de Reyes del 1 al 11 y Segunda de Crónicas del 1 al 9. Eso está en sus guías. Vemos que el autor es desconocido, en lo que es el libro de Reyes. Fue escrito entre el 560, eso está en sus guías, hasta el 550 antes de Cristo. Comienza a partir, como les dije, después del segundo de Samuel, dura o tiene un periodo de 120 años, ¿ok? Donde vemos que el reinado de Salomón y los siguientes 80 años del reino que fue luego dividido. Primero y Segunda de Reyes forman juntos un libro en las escrituras hebreas, que fue lo que les comenté ahorita. Dentro del libro de Crónicas se estipula o se especula que pudo haber sido Esdras quien escribe Crónicas después del exilio. ¿Okay? Originalmente, Primera y Segunda de Crónicas son un manuscrito, como ya les hablé. Por la información de los cronistas, dividieron los textos por lo extenso del libro, o en este caso el rollo. Recuerden que se escribían en rollo. Los cronistas o los copistas o los escribas escribió para animar a quienes habían regresado del exilio, puesto que estaban enfrentando serias dificultades, que esas no las vamos a profundizar hoy, sino que las vamos a profundizar cuando estemos viendo el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Eso es después del cautiverio babilónico. Uno de los propósitos de estos dos libros son, en Reyes fue escrito para el pueblo que estaba en Babilonia. Aquí se explica el reinado de Salomón y los 80 años luego que fue dividido el reino. El pueblo en Crónica había vuelto del exilio y la restauración no había producido los cambios. Así que este libro fue escrito para animar al pueblo a buscar, hablando en términos hebreos, de la Torá o de lo que era el Tanakh. ¿Ok? Aquí tenemos el bosquejo. Este bosquejo está en sus guías. ¿Ok? Vemos que tenemos Salomón llega a ser rey, se eleva Adonía. Recordemos que Adonía era uno de los hijos mayores del rey David. Salomón recibe sabiduría de parte de Dios. Hay un comercio enorme en la región que era dirigido por el mismo Salomón. Había una prosperidad excesivamente
abundante dentro del pueblo de Israel, comienza Salomón el inicio de la construcción del templo. Cuando ustedes lean Reyes, se van a dar cuenta que era lo que estábamos conversando previo a la clase, mientras que llegaban los demás. Habíamos comentado que el hebreo utiliza no una forma lineal del tiempo, sino más que todo una especie holística de cómo manejar los periodos. Por ejemplo, vamos a leer Reyes y se van a dar cuenta que a veces comienza, o usted está leyendo y se va a dar cuenta que inicia con la construcción del palacio de Salomón. Y luego brinca a la construcción del templo, cuando es al revés. Inicia primero Salomón la construcción del templo, que dura alrededor de 10 años, culmina la construcción del templo de Salomón, que ahorita les voy a ver unas características del mismo, y luego Salomón culmina con la construcción de su palacio. ¿Okay? Tenemos la dedicación del templo, el tratado del rey de Irán con Tiro, eso viene siendo el comercio exterior que plantea Salomón en todo su reinado. Relaciones internacionales con Salomón. Vemos que también inclusive la reina de Saba también llega a la escena, trae oro, mirra, plata, etcétera, etcétera, para comercializar con él, con Israel. Luego tenemos la desobediencia de la muerte de Salomón, donde comienza con la idolatría, su corazón se inclina por causa de sus esposas, y luego viene el juicio por parte de Dios por la desobediencia y por su pecado. Salomón llega a ser rey, eso lo vamos a encontrar en Primera de Reyes del 1 al 4, donde encontramos que hay paz y prosperidad. En estas dos palabras describen los años dorados del reino de Salomón sobre Israel. Se dice, no hay un año específico, pero se aproxima a los 40 años que pudo haber durado su reinado. La construcción del templo, como les hablé hace rato, duró alrededor de 10 años. Completó la construcción de su gran palacio alrededor de los 13 años más tarde. Las escrituras no presentan estos sucesos en orden, por eso le estoy diciendo que él toma, o el hebreo, los copistas, hacen una forma no lineal, sino más que todo un tipo de holística. O sea, no hay algo lineal con referente a la escritura de ambas cosas. Cabe aclarar, muchachos, que aún con la magnificencia del templo del Señor, o también conocido como el templo de Salomón, o como el palacio de Salomón, ellos no entran en las grandes maravillas del mundo antiguo. ¿Ok? Porque recuerden una cosa, estas maravillas del reino, del reino antiguo, del mundo antiguo, casi siempre era en la parte de Grecia, Roma, donde ellos había esa compilación de datos, y era donde mientras más majestuosa, mientras más colosal sean las estructuras, esto haciendo un paréntesis, hablando más que todo en cultura general, entraban estas 7 maravillas del mundo. De entre esos estaban los jardines colgantes de Babilonia, etcétera, etcétera. Pero dentro de estas culturas no entran, aún con su magnificencia, no entran ni el templo de Salomón, aún con su gran importancia histórica y religiosa, ni tampoco con el palacio de Salomón. Salomón llega a ser rey. El trono, fíjense cómo estaba esculpido el trono, hecho de marfil y recubierto de oro puro. Tenía 6 escalones que elevaban el trono. A cada lado había reposabrazos con una figura de leones al pie de cada brazo, haciendo un total de 12 leones que flanqueaban los escalones, uno a cada lado, 6 escalones, 2 leones por cada escalón. En la parte superior había un respaldo redondeado. Ya se los voy a mostrar. Una de las imágenes que estuve estudiando y me encantó, y por eso se las estoy trayendo acá. Tenemos aquí que son los leones que hablaba de la diapositiva anterior, y vemos que hay un león a cada lado de la escalera, y arriba el trono de Salomón. Salomón se eleva sobre Adonías en Primera de Reyes 1:1. ¿Ok? Adonías, ya les había hablado al inicio de la clase, fue uno de los hijos de el rey David, de los cuales se intentó tomar el reino de David. Trató de hacerse el rey,
¿Por qué? Porque él tenía a Joab y Abiatar de sacerdote apoyándolo. Pero Natán y el profeta y la reina Betsabé, todo le comentan al rey David de todo el complot que se estaba formando, y por eso es que David nombra a Salomón como rey de Israel. David lo proclama como delante de todo el pueblo y lo comprometió para la construcción del templo. Ahora fíjense, Adonías, le voy a hablar algo después que lea esto. Adonías pide que se case con Abisag, una de las que había dormido con el rey David. Salomón lo toma como una especie de traición y por ende o por último asesina a su medio hermano, Abiatar, a Adonías. Ahora, fíjense en esto. Es interesante ver que hay muchas cosas que a veces nosotros leemos y no nos damos cuenta. Sí, David deja o proclama a Salomón como rey, pero aun cuando ya es proclamado como rey, él intenta hacer por medios políticos, por medio de otros asesinatos, para poder mantener en el poder a Salomón, de una forma que ya es triste y lamentable de cómo ya iba iniciando el reino de Salomón. No sé si me doy a entender. O sea, cuando leemos y profundizamos un poco más dentro de Reyes, nos vamos a dar cuenta que era un complot tipo mafia, donde David procuraba mantener en el poder a Salomón. Métodos que realmente eran tristes y lamentables, de cómo inclusive asesinar a alguno de otros de sus hijos para poder proclamar a Salomón como rey. En una familia realmente disfuncional, por llamarlo de esa manera. Salomón recibe sabiduría. Una de las características que me gusta de este pasaje es que, sí, Salomón tenía alrededor de unos 20, 25 años. Dios aparece en sueños a Salomón pidiéndole, mira, dime qué es lo que tú quieres que yo te dé. Y Salomón le pide, mira, dame sabiduría para poder llevar al reino. Y si te lee ese capítulo que está allí, Reyes 3, de 16 al 28, nos vamos a dar cuenta que hay algunas versiones que me gustan mucho, que Salomón expresa de la siguiente manera: Señor, dame sabiduría porque soy semejante a un niño que no sabe ni cómo entrar ni salir. Entonces, fíjense cómo él inicia de cierta manera su dependencia de parte de Dios o su incapacidad de dirigir semejante reino, cosa que nosotros debemos aprender de eso. O sea, es tener esa actitud delante de Dios. Mira, Señor, aquí estoy. Yo no sé cómo llevar este barco. Guíame tú, dame sabiduría. Y vemos un contraste en cómo él inicia el reino pidiendo sabiduría, y en sus finales del reino comienza él mismo a ver cómo otras naciones y cómo inclusive dentro de su mismo reino empiezan a ver complot para derrocar el reino. Cosa que Salomón se aparta de Dios, no busca de Dios, su corazón es inclinado a los dioses, etcétera, etcétera. Ahora, era lo que estábamos hablando la semana pasada, es cómo el Espíritu Santo obraba en Salomón para darle sabiduría para guiar el reino. Por ejemplo, en esta foto que les estoy colocando acá, es un ejemplo de lo que se registra en las escrituras, de que llegan dos prostitutas, presentan un niño, ambas mujeres empiezan a discutir una con la otra porque afirmaban que el hijo era de una de las dos. No, este es mío, y la otra decía lo mismo, este es mío. Esa historia ya ustedes la han recordado, la han visto, y simplemente Salomón dice, ya, dividamos al niño en dos y una parte para cada una. Entendiendo Salomón que la madre real del niño pues iba a decir, no, tómala, llévatelo porque yo prefiero tenerlo vivo que... Entonces, eso es una de las características, uno de los ejemplos que se describe de su sabiduría como tal. Pero, fíjense en esto, el Espíritu Santo le da sabiduría para guiar al reino, a tomar decisiones del reino. Pero hay otro contraste, que era lo que hablábamos. El Espíritu Santo no trabaja en él de una forma santificante o regenerativa como trabaja hoy con nosotros en nuestros corazones.
¿Por qué? Porque si hubiese sido el hecho, Salomón no hubiese desobedecido primeramente la ley de Moisés cuando dijo, no se unan con estas mujeres, no se lleguen a ellas, ni ellas se lleguen a ustedes. Cosa que hizo todo lo contrario Salomón. Se casó con 700 esposas, 700 mujeres y 300 concubinas, para un total de 1000 mujeres. Claro, de una forma de negocio, de una forma de política, él hace o actúa de esta manera, pero violando la ley de Dios. No sé si me doy a entender. Ok, bueno. ¿Y cómo se pone? Comercio y prosperidad. Eso ya lo vamos a ver en Segunda de Crónicas. Recuerden que Crónicas hace más referencia a historias muy particulares y las extiende. El libro de Reyes también habla de algunos reyes, pero es más resumido. El primer libro de Reyes enumera a los líderes que Salomón nombró. Es decir, Salomón divide el país en 12 distritos con el propósito de cobrar impuestos a cada uno de ellos. Cada uno de ellos estaba en la obligación de proveer, de dar provisión al gobierno mes a mes. En sus guías, si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta que en alguna parte de la guía refleja que Salomón exigía inclusive o había un consumo de 350 sacos de harina diarios, animales diarios para el consumo del palacio y consumo de los reyes que visitaban Jerusalén en este caso. Entonces vemos que con todas esas necesidades que eso está reflejado en sus guías, cómo él exigía tributo, comercio, más que todo comida, animales, etcétera, etcétera, al mismo pueblo para el sostenimiento. Eran como un, ¿cómo sería la palabra? Como un impuesto. Es por eso, por ejemplo, que a que te diga que el judío daba de 10 o diezmaba el 10% de todo lo que se ingresaba, eso es falso. El judío no diezmaba o daba el 10% de toda su riqueza, llegaba a dar hasta el 30% de impuestos, recordando que antiguamente primero había un gobierno teocrático, pero ya hoy no estamos hablando de un gobierno teocrático. Entonces, cada tribu o cada distrito tenía la obligación de mandar alimentos, grano, aceite, metales, oro. Inclusive, Salomón llega a formar un inmenso ejército donde tiene 1400 caballos y 12.000 caballos. Se lo pueden ver en Segunda de Crónicas. Puso parte del ejército en ciudades específicas y luego el resto del ejército lo colocó en Jerusalén. Salomón también necesitaba grandes cantidades de alimentos, que era lo que ya les veníamos hablando, para la alimentación del ejército. Del ejército y todos los que él tenía que mantener en lo que era referente al templo y al palacio. El programa de construcción de Salomón lo pueden observar en 1 Reyes capítulo 5 en adelante y Crónicas capítulo 2 del 1 en adelante, del 1 al 8 y el capítulo 16. Esto es una imagen que encontré por allí que me gustó mucho de cómo estaba dividido el templo. Si ustedes recuerdan, cuando vimos módulo 1, ustedes se habrán dado cuenta que ya habíamos hablado del lugar santo, del lugar santísimo, y es lo mismo que sucedía en el templo. Se dividía en 3 secciones principales, donde que el ulán era el vestíbulo o el pórtico. Esto formaba parte frontal y una impresionante pórtico que se formaba dentro del templo. El Eical era el lugar santo. Recuerden que hay 2 cosas muy diferentes. Se diferencian entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? La sala principal donde se encontraba el altar del incienso, la mesa de los panes, la mesa de la propiciación, los candelabros de oro. ¿Ok? Ustedes recuerdan qué significa cada elemento. Por ejemplo, la mesa de los panes, la provisión de Dios. El lavacro, recuerden que era donde
El sacerdote se lavaba o se purificaba de su pecado para poder entrar al lugar santísimo. Recuerden que el lugar santísimo, ya lo vamos a ver ahorita, está allí, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, que era cuando se hacía el Yom Kippur. El Devir, lugar santísimo o santo de los santos, es un espacio cúbico de 20 por 20 por 20 codos, reservado para el arca de la alianza. Ya ustedes saben que la alianza también es el mismo arca del pacto. ¿Ok? Sí, diga, ¿que alguien habló? Ok. Solo entraba el sumo sacerdote una vez por año, que era lo que ya le había dicho, y lo que habíamos visto en el módulo anterior, en lo que, y lo expuso nuestra hermana Rosa, con los utensilios del arca. Materiales de decoración, construido principalmente de piedra labrada y revestido con madera de cedro. El interior estaba cubierto de oro puro, incluso el mobiliario, decorado con tallas de querubines, palmas y flores abiertas, haciendo referencia a la creación. Es decir, nos hacía una relación entre Dios y el hombre. ¿Ok? Por eso es que habían palmas, flores, querubines, haciendo referencia al Edén. Contenía 2 columnas de bronce llamados Hashim y Boaz en la entrada. Aunque esta imagen no es muy acorde a la que realmente debería ser, fue una de las que más me gustó y acorde a los colores que hayamos visto en las otras imágenes. El mobiliario sagrado del arca del pacto de la alianza dentro del lugar santísimo, el altar de oro para el incienso y otros utensilios eran de oro. 10 candelabros de oro, 5 a cada lado del lugar santo. 10 mesas para los panes de la propiciación y había una enorme fuente de bronce llamada el mar de bronce o el labraco, sostenida por 12 bueyes, usada para la purificación en los rituales. Si voy muy rápido, porfa, me avisan. ¿Okay? El Palacio de Salomón, después de construido el Templo de Salomón, edificó un palacio para él que duró alrededor de 13 años en completar la construcción. Esta contenía las oficinas de gobierno, un área para la hija del faraón, recuerde que fue una de las primeras esposas que él tuvo, y un lugar para él mismo. El tratado con el rey de Irán y de Tiro, Salomón hizo acuerdos con Irán, el rey de Tiro. Este proveyó de materiales de construcción para Salomón y también envió un gran número de trabajadores diestros. Salomón les pagó con granos, aceites y vino, que era con lo que realmente se acostumbraban los pagos en esta época. La dedicación del templo la vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 8, y en Segunda de Crónicas, capítulo 5. Salomón dedicó el templo a Dios durante las fiestas del tabernáculo. Los israelitas vinieron a Jerusalén porque recuerden que Jerusalén era la capital del reino de Israel. Recuerden que aún no se ha dividido. Durante estas fiestas construyeron el tabernáculo pequeños de ramas de árboles para vivir. O sea, hacían carpas alrededor de todo del templo. La dedicación del templo fue el suceso más importante de la historia de Israel después de que salieron del monte Sinaí, que fue lo que yo les hablé ahorita, alrededor de hace unos 400 años antes, que fue en el Sinaí, después de que Israel salió de Egipto. Cuando el templo se dedicó, la gloria del Señor lo llenó por completo. Eso no sale en el libro de los Reyes, esto sale en el libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. También está en su guía. Salomón jugó un papel muy importante ese mismo día que hubo la dedicación del templo porque él mismo dirigió la adoración y la predicación al pueblo. Vamos bien, ¿verdad? O se me están quedando dormidos. Luis, disculpa, no entendí esa última parte de cuando Salomón dedicó el templo. ¿Aparece en qué? De que llenó la gloria de Dios. Ajá, porque tú estás diciendo cuando el templo de Salomón se lo dedicó a Dios, la gloria del Señor lo llenó, es en Crónicas. Sí, aparece en Crónicas, no salen Reyes. Pues recuerden que pero lo que en Reyes habla sobre Salomón dedica el templo es otra cosa. Sí, porque recuerda que
Crónicas ve la perspectiva tanto de David como de Salomón más personal. Y hay cosas que nunca vas a encontrar en Reyes, porque en el libro de Reyes simplemente hace vamos a ponerlo de esta manera, como un resumen de cada uno de los reyes que tuvo Israel, hasta la división del reino, incluso hasta la venida de Babilonia, cuando fue destruido Israel. Israel del norte duró alrededor de 300 años más, pero menos que la tribu del sur, que fue Judá en este caso. La tribu del norte se denominaba como Israel, pero también será conocido, o cuando usted esté leyendo dentro, inclusive en el periodo, en el libro de Isaías, hace referencia no como tribu de Israel, sino como Efraín. También se le conoce como Efraín, al mismo Israel del norte. Las relaciones internacionales que tuvo Salomón, David amplió el país de Israel y se apoderó de numerosos recursos naturales. Para el fin del reino de David, y para el final del reino de David, Israel tuvo gran cantidad de minas de cobre y hierro. Con la ayuda de los fenicios, Salomón construyó buques donde trasladaba toda la mercancía. Había un comercio, o sea, era el centro de toda la región, donde los buques que utilizaba Salomón también eran enviados a... Esto no hay, ¿cómo sería la palabra? No hay un registro muy certero sobre que llegaban a Etiopía, sino que era alrededor de Etiopía y el sureste de Arabia. Hay unos historiadores que también hacen referencia a que no solamente llegó, sino a las regiones de África, donde estas negociaciones que hacía el rey Salomón, donde intercambiaba plata, oro, marfil, no solamente eran materiales, sino también de animales. Exportaban monos, gorilas, camellos, pavos reales, dice la historia. Esta historia no está en sus guías, eso está en Historia Universal, donde él comerciaba muchas cosas. O sea, no solamente era oro y plata, sino también animales. Los israelitas usaban camellos para llevar mercancía para negociar con los de Arabia del sur, Siria, Fenicia y Egipto. Salomón y todo Israel llegaron a ser ricos como resultado de estos comercios. Recordando que era el periodo más pujante económicamente del pueblo de Israel y era el centro del mundo. O sea, el centro de la región económica era Jerusalén. Vamos bien, ¿verdad? Ok. Este es el periodo, este es el recorrido más o menos que hacían los barcos que exportaba Salomón. Los viajes, muchachos, esto no está en sus guías. Los viajes de estos comercios que eran planificados y organizados por Salomón tenían una duración de alrededor de 3 años, donde viajaban por Etiopía, Egipto, África del Norte, Yemen, lo que se podría decir hoy, Siria, y todo el cobre, plata y oro eran trasladados a Jerusalén. Pero esos viajes tenían una duración alrededor de 3 años. 3 años. Ese dato no está en sus guías. La reina de Saba, es curioso, también visita a Salomón, se queda admirada y extra canónico o extra bíblico, no hay un registro, pero se especula que de hecho la reina Saba pudo haber tenido un hijo de Salomón. ¿Okay? Esto no es bíblico, ¿okay? Esto es extra canónico. Estudiando, investigando, se puede decir que uno de los hijos mayores de la reina de Saba pudo haber sido de Salomón y se llamaba Micaíl, un nombre extraño allí. Eso no está en su guía, eso lo investigué por fuera en otros libros de historia, que se especula que pudo haber sido también un hijo de Salomón. Y se relata muy poco, solamente en estos versículos, la visita de la reina de Saba, en Primera de Reyes capítulo 10, del 1 al 13, y en Segunda de Crónicas capítulo 9. Desobediencia y muerte de Salomón. Salomón amó muchas mujeres, como ya les había hablado.
tuvo 700 esposas, 300 concubinas, se casó con la hija de Faraón, con hija de Moab, de Amón, Edom, Sidón y de toda la región de Turquía, o los heteos como tal. Pero lo más curioso es que ya Salomón sabía, se le había advertido que no se casara con otras mujeres que no fueran israelitas. Dice aquí, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Ya Dios se lo había advertido al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 17, esto no está en esta lámina, donde eran los requisitos que el rey que iba a estar de Israel tenía que seguir, cosa que no hizo Faraón, no, Salomón. Salomón, al final de su historia, al final de su vida, desobedeció en todas las áreas los mandatos del Señor, porque tenía esclavos para las construcciones de sus usos personales y se recogió impuestos, recogió todo lo que Deuteronomio 17 había dicho que no debía ser un rey que gobernara sobre Israel. Es decir, que al final de su época, Salomón se parecía mucho a Faraón. Era tal cual un faraón. El juicio y los enemigos, el profeta Atías le advierte a Salomón que Dios dividiría el reino a causa de su desobediencia, pero por amor a David, ese juicio no sucedería hasta que Salomón muriera. Salomón comienza a ver la rebelión, que era lo que habíamos hablado antes de comenzando la clase, comienza a ver la rebelión de su reino y ya empieza a ver el juicio de Dios que siempre viene cuando hay una desobediencia por parte de nosotros. Lo mismo sucedía lo mismo le dijo el Señor por medio de Moisés al pueblo: si ustedes están conmigo, ustedes serán prósperos, pero si ustedes se apartan de mí, vendrá el juicio de Dios y naciones extranjeras los van a dominar. Eso está en la Torá o en el Pentateuco, que ya lo estudiamos. El reino del norte, ahora vamos a ver las 5 dinastías y los 2 últimos reyes. Primera de Reyes, capítulo 12 y Segunda de Reyes, capítulo 17. Aquí tenemos la división del reino. El reino del norte se divide por Aser, Dan, Efraín, Gad, Isaacar, Manasés, Neftalí, Rubén, Simeón y Zabulón. Era el reino del norte o la tribu del norte o el reino de Israel, como también se llamaba. Su capital era Samaria. El reino del sur estaba comprendido por 2 tribus, Judá y Benjamín. El reino del norte también era conocido como Efraín. Es decir, les vuelvo a repetir, cuando usted esté leyendo Reyes, Crónicas, inclusive Isaías en el capítulo 7 hace referencia a Efraín y a Pecaía, que eso lo vamos a estudiar más adelante, se van a dar cuenta y usted dice, pero ¿quién es este Efraín? Efraín es la tribu del norte, el reino del norte, que su capital es Samaria. Salomón le había dado el cargo a Jeroboam de construir el muro de Jerusalén. Ahí ya le mostró a Jeroboam el rasgo de su propia capa nueva con 12 pedazos, diciéndole que iban a ser divididos el reino iba a ser dividido tal como habían sido divididos estos pedazos de tela. Salomón trata de matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y permaneció allí hasta la muerte de él. Después que los líderes se rebelaron contra Roboam, recuerden que Roboam era el hijo de Salomón. Jeroboam era uno de sus militares. Jeroboam volvió a Israel y llegó a ser el primer rey del reino del norte durante 22 años. Roboam llegó a ser rey sin pelear una guerra. Sin embargo, más tarde peleó muchas batallas contra Roboam. Aquí va a haber una confusión, un enredo entre Roboam, Jeroboam, todos terminan en Boam. Caminos perversos de Israel. La tribu del norte, bueno, ambas tribus tuvieron alrededor de 20 reyes, de los cuales la tribu del norte ninguno fue bueno. Dice la escritura que no tuvieron ni un rey
bueno, a excepción de la tribu del sur, que tuvo alrededor de 2 reyes buenos, pero después se desviaron. Los demás fueron malos. Advertencia hecha por el profeta, vemos que hay desobediencia. La desobediencia trae como consecuencia la muerte. El reino del norte, aquí tenemos los dos primeros reyes, Baasá y su hijo. Mucha gente del reino del norte comenzó a volver a Judá. Para evitar esto, Baasán envió un ejército a Ramá. Hasta el rey de Jerusalén le pegó a Bená y el rey sirio en Damasco para que atacara a Israel, y esto tomó el control de las ciudades de Israel, tales como Rión, Dan, Hazor, Mesor, y ciudades como Neftalí también. Conquistó el rico territorio al oeste del mar de Galilea. La guerra entre Israel y Judá se evitó, aunque hubo guerra entre Baasa y Asa durante su reinado. Aquí va a ser un poquito enredado, porque son guerras uno contra el otro, uno contra el otro. Como les dije, o como les comenté al inicio de la clase, cuando estamos leyendo Reyes, a veces estamos leyendo el tribu del norte y luego leemos el reino del sur. Y va brincando, va brincando. Suele ser un poquito agotador, pero esa es la forma en que el autor lo escribió. Luego tenemos que el Señor levanta a Jehú, hace una advertencia por el profeta Jehú y luego anuncia unas consecuencias. Lo que pasa es que también, ¿qué sucede con Jehú? Jehú, Dios lo levanta, toma el control, pero la violencia se escapa de sus manos y luego él se aparta de los caminos de él. Tenemos al rey Elá, Baasa y su familia, luego ellos mueren en el capítulo 16 de Primera de Reyes. Onrín, otro de los reyes de esas 5 dinastías que estuvimos hablando. Cuando Sinrín mató al rey Ela, Onrín era capitán del ejército de Israel. En reacción, dirigió al ejército en un ataque sobre la capital de Tiro. Se escondió en el palacio y al ver que Onrín había conquistado la ciudad, prendió fuego al palacio y murió en el incendio. Tuvo una buena política internacional, forzó a los moabitas a pagar impuestos a Israel e hizo tratado con los fenicios. Recuerden que los fenicios fueron los que habían ayudado a Salomón a construir los buques para el comercio internacional. Y selló dicho tratado con el casamiento de su hijo Acat con Jezabel, las 2 joyitas, quien era hijo del rey Sidón. Estos 2 personajes, recuerden que se vuelven archienemigos y recontraenemigos del profeta Elías. ¿Okay? De hecho, Jezabel tiene una muerte que no es muy placentera. Acat y Jezabel. El rey Acat, hijo de Orín, aumentó el poder comercial y político de Israel. Este reinó por 22 años. La riqueza comercial de Siria se vio amenazada a causa del fuerte comercio entre Israel y Fenicia. Por tal motivo, Acat buscó la manera de fortalecer su poder militar. Hizo amistad con Josafat, rey de Judá, pero al poco tiempo Atalía, y la hija de Acat, se casó con Joram y Josafat. Muchachos, si quieren tomarse 10 minuticos, 5 minuticos de receso, abran los micrófonos, porfa, y me avisan. Son las 9, ya no nos falta mucho, pero ya nos falta poco para terminar. Por si quiere descansar. Por acá estamos bien. Entonces, ¿puedo seguir? Sí. Sí, está interesante. Ok, la religión de Acat y Jezabel guiaron a Israel a adorar a Baal. Recuerden que Jezabel era cananea. Ok, acá construyó un templo a Baal en Samaria, la capital del reino del norte, y llevó a centenares de profetas de Baal a la adoración de Baal. Pronto se convirtió en la religión oficial del reino del norte. ¿El reino del norte cuál es? Israel. La historia llama a Acat el rey más pecador de todos los reyes de Israel. Su esposa Jezabel fue causante de la mayoría de toda la maldad. Luego tenemos a Elías, el enemigo de Jezabel. Vemos cómo el señor Elías, ojo, el señor Elías luchó con 450 profetas de Baalán. Y recuerdan la historia que
fue cuando se juntaron los 400 profetas de Balaam y empezaron a invocar a sus dioses y empezaron una algarabía y Elías se burlaba de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién terminó escuchando las oraciones? Pues nuestro Señor. Donde el Señor, bueno, consumió el altar de... ¿Cómo es, David? Mandó fuego, ¿no fue? Mandó fuego y después más atrás terminó Elías degollándolos a todos. Y tenemos como el Señor, bueno, lo alimenta a Elías. Pero fíjense esto, a mí me causa mucha curiosidad en este aspecto. Después que el Señor, Elías, se enfrenta a los 400 profetas de Balaam, etcétera, 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 él entra en una depresión bastante fuerte, al punto tal que él le pide al mismo Dios, quítame la vida, llévame. Pero lo curioso es que a veces, y esto me llamó mucho a la reflexión, es que el Señor no se encontraba ni en un torbellino, ni en un terremoto, ni en un incendio. Dice la Escritura que él escuchó la voz de Dios en un silbo apacible. O sea, Jehová no estaba, dice la Escritura, cuando leemos la vida de Elías, no estaba en un torbellino. No se encontró, o Elías no lo encontró en un terremoto, tampoco lo encontró en un incendio, sino en un silbo apacible. Entonces, ¿qué me llamaba a mí mucho y siempre me he rescatado en la vida de Elías? Primero, que semejante hombre de Dios pasó por depresión. Si semejante hombre de Dios pasó por tal cosa, nosotros no estamos exentos de eso. Pero en nuestra ansiedad, en nuestra búsqueda, nunca vamos a encontrar a Dios en medio de toda esa turbulencia, en todo ese desespero que tenía Elías en este caso, sino que escuchó la voz del Señor en un silbo apacible. En medio de la calma fue donde él escuchó la voz de Dios. Y es lo que nosotros a veces debemos hacer. Trabajo, que me van a votar, relaciones y un sinfín de cosas. Cada quien conoce la gotera que cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa. Y el Señor nos manda eso. No vamos a escuchar al Señor en un torbellino. Por eso es que el Señor nos dice, mira, cálmate, respira. Y en esa voz y silbo apacible es donde vamos a escuchar la voz del Señor. La muerte de Jezabel. La historia de la muerte de Jezabel aparece en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 30 al 37. Jezabel fue arrojada por la ventana por su propio sirviente a pedido de Jehú. Su sangre salpicó la pared y los caballos. Eso está literalmente redactado en la Biblia. Jehú la atropelló con los caballos y cuando fueron a enterrarla solo encontraron su calavera, pues pies y palmas de las manos. Los perros se habían comido el resto del cuerpo, cumpliendo la profecía. ¿Cuál es la profecía? La profecía que el mismo Elías le había hecho a este ser de luz, este ser de luz de Jezabel, que esa profecía la van a encontrar en Segunda de Reyes, donde el mismo Elías le dice, los perros se van a comer tu carne. Ok, tenemos guerra contra Siria, el hijo de Acab y Joram, hijo de Acab también. Israel peleó mucha guerra, el profeta Micaía le advierte a Acab que lo matarían en la batalla. Acab cambió la manera en que se vestía en la batalla para el fin que nadie lo reconociera, sino que sin embargo una flecha golpeó a Acab y murió. Este Acab no es el mismo del otro que aparece al principio, es otro. No hay manera de ocultarse del juicio de Dios. Así la profecía de Elías contra Acab se cumplió. ¿Van conmigo? No sé si me estoy dando a entender. ¿Qué estoy tratando? Esto es mucha historia. Eso no. Yo veo que Luisana está mirando para todos. Ay, Dios. Ah, está el bebito ahí, chica. No, tranquila, no te preocupes.
Ocasías reinó sobre el reino de Israel. Perdón, es que mi hijo le gustó la historia y me la está leyendo en la Biblia. Te escucho a ti, Imagínate escucho a mi tú. hijo. No, tranquila, no Perdón. te preocupes. No te preocupes, tranquila. Durante ese tiempo no pudo impedir la rebelión de Moab. Convenció a Josafat, rey de Judá, para que trabajara con él construyendo algunos buques para el comercio. Por medio del profeta, Dios reprendió a Josafat por unirse a Ocasías, que era un rey malvado. El profeta pronosticó que los buques se hundirían y esto sucedió. Por lo cual los dos reyes perdieron todo el dinero que habían invertido. Ocas se cayó y se hirió gravemente y buscó a dioses falsos y no recibió ayuda alguna. Joram, hijo de Acab, llamado también Jehoram, era otro hijo de Acab y nieto de Jorim. Fue rey de Israel cuando su hermano mayor Ocasías murió. Él reinó alrededor de 12 años y durante este tiempo había muchas batallas entre Israel y Siria. Y la muerte de Joram también la profetizó el profeta Elías. Bueno, aquí vemos cómo el Señor le entrega, Elías le entrega su ministerio al profeta Eliseo, donde Eliseo también le pide que le dé una segunda o una segunda porción, o una doble porción del poder que tenía Elías. Que al final Elías no tenía poder, sino era Dios por medio del Espíritu Santo. Jehú, que ya lo habíamos hablado, por medio del asesinato, Jehú empezó a gobernar a Israel. Jehú fue enviado por Dios, pero se salió del control toda la violencia que él infligió. Jehú también acabó con la adoración de Baal, limpió la política y la religión de la nación. Las naciones de Fenicia, Judá y Asiria tenían guerra contra Jehú y esto debilitó a la nación. Muere y Joacás pasó a ser el nuevo rey. Joacás no pudo hacer nada, no pudo resistir los ataques de Siria y Edom. ¿Recuerdan quiénes son los edomitas, verdad? ¿O no recuerdan quiénes son los edomitas? Los de Edom. Sí, pero ¿de dónde son? ¿De dónde vienen? ¿De cuál es su descendencia? ¿Quién es el padre de los edomitas? Esaú. Esaú, correcto. Son primos de Israel, son hermanos. Joacás acudió a Dios por ayuda, pero no se apartó de la idolatría y por eso fue que el Señor también los destruyó. Ahora, voy a adelantarles lo que ya les había leído, lo que ustedes debían buscar para investigar un poquito más. Ustedes recuerdan que yo les pedí que buscaran la diferencia entre un libro profético y un libro apocalíptico, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el libro profético o los libros proféticos anuncian un juicio, pero con una salvación. No sé si me doy a entender. Hay redención después del juicio. A diferencia de un libro apocalíptico que solamente anuncia destrucción. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis no es en su totalidad un libro apocalíptico. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mensaje central de Apocalipsis? Un cielo nuevo y una tierra nueva. No es una destrucción total. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el libro es profético o apocalíptico, el mensaje del profeta anuncia que viene un juicio, pero que si se arrepienten, ustedes van a encontrar el favor del Señor. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el libro de Isaías? El libro de Isaías maneja los 3 períodos: pre-exilio, durante el exilio y un post-exilio. Entonces, vamos a ver en esos 3 períodos cómo el profeta, su mensaje es diferente en los 3 períodos. Por eso es que el libro de Isaías puede ser las 2 características. Puede ser un libro profético
o puede ser un libro apocalíptico. ¿Ok? Por eso es que ustedes ven que dentro del libro de Reyes y el libro de Crónica vemos a un Elías diciéndole acá, tú estás mal, arrepiente de tus cuestiones porque tú estás haciendo la cosa mal y vas a traer juicios delante de tu cabeza, que fue lo mismo que sucedió con acá. El profeta Elías le dice, tú vas a morir así, asado y cocido. Y así murió, así, asado y cocido. Entonces, vemos el tipo de mensaje que anuncia el profeta para un libro profético y vemos el tipo de mensaje que anuncia el mismo profeta cuando es un libro apocalíptico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, ¿se entiende esa diferencia o no se entiende? Bueno, yo aquí tengo una duda. Dale, dale. No, o sea, entiendo que entonces Apocalipsis no es apocalíptico totalmente porque hay una esperanza, que es lo que tú acabas de decir, pero me estás diciendo que en las tres partes que tiene Isaías hay una parte que es totalmente apocalíptica. Porque recuerda que fueron conquistados por Babilonia. Claro, entonces, porque no hay una promesa ni de restauración ni de esperanza, entonces hay algo como que... pero entonces, entre los libros que podemos tipificar de apocalíptico, hay, o sea, solamente tendríamos a Isaías o podemos tomar partes de otros libros también. Hay otros libros y esa es la tarea. Okay. No es la tarea que tiene punto, pero sí es la tarea para que ustedes investiguen más. O sea, no es la tarea de esta clase, ¿sí me explico? O sea, no es más. Sí. Pero es eso. Por ejemplo, tenemos Ezequiel. Ya acá dice Daniel. Claro, puede ser Daniel también. Es valedero, claro. Puede ser un Jeremías. Recuerda que Daniel tomó la profecía de Jeremías. ¿Ve? Entonces, pero eso es tarea. Eso es lo que yo quiero que investiguen. Por eso es que es necesario que ustedes lean esa parte que yo les estoy pidiendo que investiguen por sí mismos para que entiendan un poquito más allá el mensaje, el tipo de mensaje que hacía el profeta al pueblo de Israel. Por eso es que ustedes, cuando tengan la oportunidad de leer Isaías, van a darse cuenta que Isaías estuvo 3 años desnudo predicando. ¿Por qué? Porque él anunciaba un juicio, cosa que no le hicieron caso. Por eso es que Isaías, inclusive Isaías es uno de los libros que está más completo. El reino del norte, tenemos a Jeroboam II. Jeroboam II fue el cuarto rey en la familia de Jehú, quien reinó por 41 años. Durante 12 años reinó junto con su padre Joás. Jeroboam II fue el rey más grande del reino del norte, es decir, reino de Israel o el reino de Efraín. Jeroboam II recobró gran parte del territorio de Israel, entre esos estaba Damasco y Hamán. Jonás profetizó en esta victoria secundaria. Israel hizo más grande el muro de Samaria y la ciudad se fortaleció desde los días de Salomón. Tal paz y prosperidad no había existido después de Salomón. Oseas describen estos tiempos de prosperidad, pero la paz y la prosperidad trajeron otro periodo de separación de Dios. Los profetas le advierten al pueblo que recordaran a Dios y le sirvieran. Entonces, ¿eso quiere decir que es un profeta o un apocalíptico? No escuché. Fíjate, o sea, describen estos tiempos de prosperidad, pero la paz y la prosperidad trajeron otro periodo de separación de Dios. Entonces, el profeta, fíjate, le advertían o los profetas les advertían al pueblo que recordaran a Dios y le sirvieran. Entonces, vendría siendo ¿qué? ¿Un profético o un apocalíptico? Un profético. Exacto. Pero y si le servían a Dios, hay una esperanza de que entonces para mí es Claro, apocalipsis. No. pero recuerden que no hubo tal esperanza porque fue invadido por Babilonia. Ah, ok. Entonces, un apocalíptico, porque el pueblo no hizo caso y vino la destrucción.
Murió en el Jeroboam muere, luego llega Zacarías, llegó a ser rey, pero reinó solo por 6 años. Este no es el mismo profeta. Antes de Salum diera la muerte. Ok, Peca también aparece en el libro de Isaías. Ok, eso inclusive lo van a ver en el libro, en el capítulo, que les había mandado a leer, por cierto, en el capítulo 7, para que lo estudiaran. Manea y su hijo Pecaía. Manea reinó sobre Israel por 10 años después del reinado de un mes de Salum. El rey de Asiria amenazaba con invadir a Israel. Nuevamente Manea le pagó impuestos a Siria, para evitar el ataque. Pecaía, su hijo, continuó pagando impuestos durante su reinado de 2 años. Esta dinastía reinó desde el 753 al 739. Peca era uno de los capitanes del rey. Pecaía. Peca se rebelaron contra el rey de Pecaía. Así son casi iguales, así que es un poquito enredado. Y lo mató. Resín, el nuevo rey de Siria, era un líder fuerte y juntos se unieron para pelear contra Siria. Eso aparece en el capítulo 7 de Isaías. Okay, bueno, también aparece en el libro de Reyes, pero si quiero leer una perspectiva desde el profeta, lean el capítulo 7 de Isaías. El rey Bachás de Judá era leal a Siria, Israel y Siria esperaban persuadir a Judá para que pelearan al lado de ellos contra Siria. No. Ay, sí. Luisana, tienes abierto el micrófono. Tranquila. ¿Cómo se Judá abrió? Pues pidió la ayuda de Asiria, la cual consintió el ataque de Siria, matando a Resín en Samaria, y los israelitas mataron a Peca. Él había reinado durante los años de 739 al 731. Los israelitas hicieron rey a Oseas. Este hacía lo que Asiria le ordenaba. Si lo quieren ver esa pelea que hubo entre Peca, Asiria, Siria y todos ellos, lean el capítulo 7 de Isaías. Es muy bonito. Ahí es donde van a ver en el capítulo, en el versículo 14, si no me equivoco, que era el que yo quería que resaltaran, porque es en el cristianismo se hace un paralelo en el nuevo evangelio con ese versículo. ¿Ok? Y donde hay mucho debate, por eso era que yo quería que lo leyeran. Ok, ya con esto casi terminamos ya, bueno, prácticamente terminamos. Oseas es el último rey. Oseas le obedeció a Siria mientras Tiglat-Pileser III fue rey allí. Después de que este murió, Salmanasar V pasó a ser el nuevo rey. Oseas dejó de pagar impuestos, acudió al rey de Egipto buscando ayuda. El rey asirio se enteró de la rebelión de Oseas, por lo cual los asirios rodearon completamente a Samaria. Recuerden que recuerden, no, tengo que enseñarlo. El primero de los dos que cae, de los dos, o sea, el reino del norte y el reino del sur, el primero que es destruido es el reino del norte. ¿Ok? Luego de 300 años es destruido el reino del sur con la invasión de Babilonia. Tomaron prisionero a 28,000 israelitas y luego se esparcieron a través de Persia o el moderno Irán, que sería lo de actualmente. Esta parte del reino asirio era muy remoto de Israel. Los asirios enviaron gente desde Babilonia, una colonia de Asiria, a vivir en Samaria. Así ellos redujeron a Israel a una provincia de Asiria. Y bueno, muchachos, ya con esto terminamos. Pero antes de terminar, vamos a darle la asignación. En el libro de Reyes hay algo muy curioso, que hay uno de los descendientes del linaje de David, no recuerdo el nombre ahorita, y el libro termina de esa manera. Cuando Babilonia es invadido, a este personaje, que realmente no recuerdo el nombre ahorita, el rey de Babilonia lo invita a comer a su palacio hasta el día de su muerte. Y es curioso porque es el único que había quedado del linaje de David, haciendo una referencia a que el Señor no se había olvidado del linaje de David. Y sucedió lo mismo que hizo el rey David, ¿se acuerdan?
con el que era descendiente de Saúl, que lo invitó a su mesa a comer con él, le restituyó toda su tierra. ¿Quién era ese? Mefiboset, creo que lo estoy nombrando. Mefiboset. Correcto. Así como David hizo eso con Mefiboset, ese. Lo mismo sucedió con este personaje que aparece al final del Segunda de Reyes. Realmente no me acuerdo ahorita el nombre, ahorita se los busco y se los voy a enviar. Y lo mismo hizo el rey Nabucodonosor o Babilonia con este personaje. Él comió, es más, él era el que venía a tomar el trono en Judá, pero por la invasión pues no pudo. Pero aún así, él comía. Era Joaquín. Joaquín, ese era el nombre, ese, gracias Rosa, ese era. Joaquín comió en la mesa del reino de Babilonia hasta el día de su muerte. Es decir, mira, lo mismo que hizo David, lo hizo Nabucodonosor, o en este caso Babilonia, con este Joaquín. Lo invitaron a su mesa y comió como los reyes. Y era linaje directo del rey David. El Señor nunca perdió de vista el linaje de David, aún en medio del exilio. Helvi, eso está en Segunda de Reyes 25, capítulo 25, versículo 29. El último capítulo y el último versículo de Segunda de Reyes. Sí, o sea, Segunda de Reyes queda así como que, ay, ¿qué más sigue? ¿Qué pasa? O sea, no siguió más. Termina muy abrupto el libro de Isaías, de Reyes, y termina con la historia de Joaquín. Y Joaquín era descendiente del linaje de David. El Señor nunca desapareció el linaje de David, porque el Señor cumple su promesa. El Señor no desvió nunca la mirada del linaje de David, aún en medio de que ellos desobedecieron y un sinfín de cosas. Dios mantuvo el linaje de David, incluso hasta el mismo Cristo. Y es lo bonito de eso. Dios cumple su promesa. Bueno, muchachos, fíjense, van a hacer un ensayo, portada, introducción y desarrollo. Recuerden que introducción y desarrollo es el mismo ensayo, o sea, no es que van a hacer otra introducción aparte, no se compliquen con eso. Recuerden que los elementos de un ensayo son introducción, desarrollo y conclusión, dentro del mismo ensayo. No es que van a hacer una introducción ni una conclusión aparte, no, es en el mismo ensayo, donde ustedes van a resaltar algunos criterios del reinado de Salomón, la construcción del templo, las relaciones internacionales que tuvo, la desobediencia de Salomón, inicio del reinado del norte, o cómo inició el reino del norte y el reino del sur, los reyes del norte. Recuerden que tuvo 20 reyes, fueron buenos, fueron malos. ¿Qué pasó con Acab y Jezabel, Elías y Eliseo? Recordando que eran uno de los más profetas prominentes dentro de todos los libros. Y el último, reyes del norte. Esos son los que van a resaltar en ese ensayo. Voy a hablar con Rosario porque yo no sé si esta diapositiva está en la plataforma. Si no, yo se las hago llegar por la plataforma para que la tengan por ahí. Ahí están. Sí, porfa, que van a ser de mucha ayuda, por favor. Sí, porque ahí están muchos aspectos. No están todos, porque realmente es muy larga la historia y no puedo meterla toda en una diapositiva, realmente que es muy largo, sino algunos aspectos más resaltantes de toda su guía. Y hay otros elementos de otras guías que yo reforcé el material. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya nos quedan todavía media hora. Estaba muy clara la clase, corrí, no corrí, se entendió, no se entendió, tienen que hablar porque esto es un monólogo. ¿Hay algún límite de páginas para el ensayo? No, mira, menos de una hoja no. Imposible.
No, por eso. De ahí para allá, lo que ustedes desean. Individual. Es individual. Para que lo tengan allí presente. Pero recuerden, no es una introducción aparte, no es una conclusión aparte. Recuerden que el elemento del ensayo es introducción, desarrollo y conclusión. Si van a usar alguna referencia, lo coloca. Fulanito de tal dijo que la luna es de queso. Yo digo que no, y usted lo resalta. ¿Ve? No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Si alguno tiene computadora, porfa, para que me ayude con la foto, porque yo no tengo. Como les expliqué, pues yo voy, presto una computadora todos los martes y para poder dejar la clase a ustedes. Y mañana tengo que devolverla otra vez. Y la que me prestan es Apple, y yo no manejo muy bien el ecosistema de Apple. O sea, todo cambia, el teclado es diferente, no puedo imprimir pantalla. Una cosa loca esto de Apple. Yo puedo tomar la foto, pero tienes que dejar de compartir, Kelly, que todavía. Dale, vamos a dejar de compartir entonces. De hecho, estoy dando clases por el teléfono y por la computadora. Ajá, voy. ¿Ya dónde es que? Aquí. Voy. 1, 2 y 3. Ya para enviarla de una vez, porque si no. Ay, ¿tú cerraste tu WhatsApp, Bianca? No. Sí, está cerrado. Ya un momentico. Ahora sí se ve mi amiguita Flor hermosa con ese corte fashion. Sí, salimos bien. Ya la mando por el WhatsApp. Salió bien. Salimos bien. Dale, gracias. No, Bueno, y la clase es súper completa. Hay que revisar a fondo porque es un poquito enredado, pero súper buena la clase. Se enredan mucho los nombres, Jeroboam, Sí. Borán, todos terminan en Boán. Y hay veces que no son lo mismo. Si quieren leer la historia de esa guerra que hubo en el final, lean Isaías capítulo 7, que se lo vengo diciendo hace más de un mes. Sí, noté que en Isaías nombran a Efraín, que entonces entiendo que son las tribus del norte. Es Israel del norte. Sí, porque recuerden que Osea, Elías, Eliseo, Isaías, casi todos ellos eran contemporáneos, pero había unos que estaban en el norte y otros estaban en el sur, que era Judá. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Por eso es que Isaías en ese capítulo 7 les habla lo mismo que está sucediendo en Reyes, porque él estaba allí presente. Y ahí es donde van a encontrar en el capítulo 7, versículo 14, y nos es prometido, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado su nombre Manuel. Que ese versículo en ese capítulo en específico tiene muchos problemas, muchas discusiones teológicas, porque hay unos que afirman que es Jesús el Mesías y hay otros que afirmamos que no es Jesús el Mesías, porque no es el mismo que aparece en el capítulo 9. Son dos Emmanueles diferentes. Entonces eso es lo que yo quiero tratar de enseñarle. Ese versículo que tiene mucha discusión teológica, ¿ok? Porque parece, lo que pasa es que se tiende a confundir mucho porque tiene un paralelismo con el cristianismo en el Nuevo Testamento. Ese versículo, el 14, que dice que se nos es prometido un niño y la Virgen concebirá y dará a luz un niño que será su nombre llamado Emmanuel. Pero cuando leemos el capítulo 7 del 1 hasta el final, vamos a ver todo el problema que hay, que es el de Peca, que se une con los sirios en contra de Judá y forma un param pam pam. Entonces, ese Manuel no es el mismo que aparece en el capítulo 9, que ese sí es el Mesías, Cristo Jesús, por los diferentes títulos que se aparecen. Ahora, si usted cree que ese es Mesías, Jesús, en el 7, no hay problema, porque eso es un debate que va a haber toda la vida, debate teológico. Usted puede tomar una postura
bien sea que crea que es Jesús o crea que no. Sí me explico con lo que quiero decir. Yo lo que simplemente no quiero es que ustedes tengan polémica o que peleen, sino demostrarles que en esos versículos hay discusiones teológicas que llevan años. Porque cuando usted profundice más adelante y empiece a ver, pero a mí no me dieron esto en el Antiguo Testamento, bueno, yo se los estoy dando, pues. Ese pleito existe. De si es Claro, porque ya, primera vez, mira, de verdad que si yo lo hubiese leído sola y pienso en el Señor Jesucristo, de una vez me voy de boca. Pero Exacto. claro, cuando leo el 11 dice, pide al Señor tu Dios que haga un milagro y que te sirva de señal. Claro, y el 14 ahí es donde responde. Claro. El profeta le dice al rey, pide señal de que Israel del norte, o sea, ahí lo que está haciendo referencia es que el profeta le está diciendo al rey, mire, pídeme señal, pídele señal al Señor para que compruebes que él no va a impedir, no va a permitir que Judá sea destruida. Entonces el rey le dice, cuando usted lo lea, dice, el rey, no, yo no voy a tentar al Señor con esto. Y el profeta le dice, bueno, como tú no quieres decir, yo te lo voy a dar. Cuando nazca este niño, cuando él muera, es que va a venir la destrucción del norte de Israel. Eso lo dice más adelante en ese capítulo. Pero ¿qué sucede? Que en ese versículo 14 tiene paralelismo con el Nuevo Testamento. Por eso es que choca. Y a mí me costó, personalmente, a mí me costó mucho entender ese versículo en ese capítulo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de nuestra iglesia diciéndome que y la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Manuel. ¿Quién es? Cristo, porque eso es lo que se nos ha enseñado. Pero cuando uno empieza a leer el texto, a conocer el contexto, a arrastrar los conectivos y ver que ahí me está explicando otra cosa, ¿ves? No, y Ahora, el significado del nombre, pues, porque claro, Manuel es Dios con nosotros. exacto. Pero ¿qué sucede, muchachos? Que todavía tenemos tiempo. La palabra virgen en ese versículo no es el mismo significado que se le da a virgen o no tiene el mismo significado de virgen en el caso de María en el Nuevo Testamento. O sea, yo simplemente les estoy hablando de unas posturas que creen que ese no es Jesús. Ahora, si yo leo el 9, me dice el 9 que viene el Mesías, que es admirable consejero, príncipe de paz, Dios con... Ese sí es nuestro Señor Jesús. ¿Ves? Hay otros teólogos que afirman, no, que es que en el 7, versículo 14, eso es una profecía de doble cumplimiento. No, eso no es profecía de doble cumplimiento. Esa es mi postura, pues. Pero si tú quieres creer eso, no hay problema, no hay mal, no hay daño en eso. ¿Sí me explico? Yo simplemente les procuro, y la hermana Rosa y Flores, yo son testigos que yo procuro ponerle estos versículos donde hay mucho debate teológico para que cuando usted estudie por fuera, no sea una sorpresa, sino que ya usted vaya, no, esto me lo dieron allá. Sí me explico con lo que les quiero decir. Lo mismo sucede con escatología. Que si Cristo viene, que si antes, que si después, que si el milenio, que si no hay milenio, que Cristo no ha venido por segunda vez. Vino por una. Y las diferentes posturas escatológicas llegan a un mismo punto. Cristo viene y nosotros nos vamos con él. Ahora, si usted no cree que Cristo viene, ya ahí tiene otro problemita y hay otra cuestión que tenemos que hablar. Pero lo que les quiero decir, siempre procuro en estas clases de Antiguo Testamento es eso, buscar esos versículos donde hay mucho debate teológico, no para que discutamos en eso, sino simplemente para cuando usted estudie por fuera, va a darse cuenta de que hay posturas diferentes en ese mismo versículo. Entonces, esa palabra virgen que hace referencia al versículo 14, no es una virgen como lo estipula en el Nuevo Testamento. Esa palabra virgen en el Antiguo Testamento es simplemente una joven, mujer joven. No especifica que sea una mujer que no ha conocido varón como en el Nuevo Testamento. Porque recuerden que en el Nuevo Testamento especifica que María no había conocido a varón. ¿Sí me explico con lo que le quiero decir? Entonces, la palabra virgen en el Antiguo Testamento hace referencia a que es una mujer joven, a una doncella. No especifica en el hebreo o en el original, que en este caso el hebreo, no especifica que esa mujer no haya tocado varón.
no haya sido tocada por varón. Sí me explico con lo que les quiero decir. No sé si David me está entendiendo. Yo veo que está como con ganas de dormir. Sí, por eso es que me gusta mucho este versículo y lo traigo a cotación para discusión de que usted entienda que hay muchas posturas teológicas en un versículo. Cuando usted estudia por fuera. Esa es mi intención, no pelear. No de que yo creo que es Jesús o el otro cree que no es Jesús. No, esa no es mi intención. Mi intención es que cuando usted estudie por fuera, se va a encontrar de que hay debate teológico en este versículo. Lo mismo sucede cuando está Adán y Eva y Dios los revistió de pieles y hay posturas teológicas que dicen, no, que ese fue el primer sacrificio y porque que Dios nos mató a los animales para revestirlos a estos de pieles. Pero eso no dice nada. No sé si me doy a entender. No sé si me entendí, Luisana, Tania, David. Bueno, Emilady sí, porque yo la veo aquí está diciendo que sí, que No, tiene mucha revelación, pues le da el entendimiento a uno y te da como, te expande pues al momento de leer la palabra y interpretarla, pues no irnos a la primera digamos que no es que esté mal, sino a conceptos ya y asociamos de una vez porque decía en Manuel, pues, no, este es el Señor Jesucristo de una vez, entonces es errado. Entonces, es eso, pues nos da como una claridad y no desde el punto de discutir ni de pelear, sino de tener un entendimiento y tomar una postura según la revelación que tenga cada uno, porque el Señor nos revela a cada uno de manera diferente. Claro, exacto. Isaías es muy controversial. Isaías es un libro muy bonito, hermoso, pero tiene muchos problemas teológicos, o sea, muchos debates. Por ejemplo, hay teólogos que afirman que Isaías 53, cuando hace referencia a fue transgredido y molido por nuestras rebeliones, que está. Muchos afirman que no es Cristo. Hay teólogos que afirman eso. ¿Ok? Hay otros que sí. ¿Por qué? Porque cuando usted lee Isaías, les estoy diciendo lo que dice esa postura, ¿no? Cuando usted lee Isaías, el común denominador, la palabra que se frecuenta mucho es siervo, mi siervo, Israel, mi siervo, mi siervo. Entonces, en base a eso, ese elemento que encierra el libro en general, cuando se toca el capítulo 53, que creo que es el 53, cuando dice que fue molido por nuestras rebeliones, transgredido, que no tenía forma humana, bla, 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 que tiene ese paralelismo con el cristianismo, o nuestro cristianismo, en el nuevo evangelio, en el Nuevo Testamento, no es simplemente, sino que simplemente es Israel. No Cristo, sino Israel. Porque recuerden que ellos venían de el exilio de Babilonia, donde ellos fueron molidos, fueron destruidos. Eso es lo que afirma una de las corrientes teológicas. Pero yo doy mi postura y para mí este es el Señor Jesucristo. Yo ahí sí, yo de verdad, como yo cuando leí ese capítulo para mí fue revelador y vi al Señor Jesucristo en toda parte. Exactamente, pero vuelvo al punto. Simplemente yo les expongo lo que usted se va a encontrar cuando esté estudiando por fuera, para que cuando usted esté estudiando por fuera no se encuentre con una sorpresa y me digan, no, allá Helvin, ni Rosa, ni Flor, ninguno nos dijo esa cuestión. Yo, no, yo les estoy diciendo lo que usted se va a encontrar. Lo mismo que nos decían en la universidad, cuando usted salga del país, hay gente que no le va a decir barro al barro, le va a decir lodo, pero es el mismo. Las nomenclaturas son diferentes, pero el tema es el mismo. Lo mismo sucede. Y eso es lo que yo quiero explicar en el caso de Isaías. Porque Isaías toca esos elementos que son a veces chocantes en el capítulo 7, porque simplemente el Evangelio, creo que lo dice Lucas, cita al Antiguo Testamento o cita al profeta Isaías para tomar el mismo ejemplo. Así como Dios con nosotros estuvo en ese momento para proteger a Judá, así está hoy Cristo con nosotros, Dios admirable consejero. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, creo que es Lucas, en este caso él cita a Isaías para hacer ese paralelo con Dios con nosotros, Jesús de Nazaret.
¿Sí me explico? Porque recuerden que incluso cuando ustedes, ya, a ver si tengo aquí mi Biblia. Bueno, ustedes van a darse cuenta en sus Biblias que cuando usted la está leyendo tiene unos numeritos, unas letricas chiquiticas en el mismo versículo. Bueno, eso es para que usted busque la referencia que está usando el autor, bien sea Lucas, bien sea Pablo, bien sea X. Ellos siempre van a buscar citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Apocalipsis tiene alrededor de 1000 citas bíblicas del Antiguo Testamento. 1000. 1000. ¿Por qué? Porque el género literario es figurativo y usa muchas representaciones del pasado. Juan, en este caso, usaba muchas representaciones del pasado. Entonces, todas esas letricas no están ahí de lujo. Está para que usted busque qué está citando el autor del Antiguo Testamento. Y cuando busquen ese versículo, se van a dar cuenta que automáticamente el autor los va a enviar a Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Ve? Bueno, muchachones, yo creo que ya les di una extra de más. Espero que les haya gustado, que no haya pleito entre nosotros porque si es Cristo o no es Cristo, si Cristo viene del milenio o no viene del milenio. Cristo viene y nosotros nos vamos con él, ese es el fin. Así que bueno, muchachos, ahí se los dejo. Descansen, que tengan una excelente semana y que Dios me los bendiga. Chaito, muchachones. Gracias, Henry. Amén, amén. Chao, buenas noches. Amén. Chao, buenas Buenas noches. noches. Diga, Chao, Dios excelente. bendiga. Gracias por todo. Chao. Chao.